Hoy quiero hablar sobre la creación de un paisaje histórico que ha sido moldeado y adaptado a lo largo del tiempo, cada vez de forma distinta y cada vez de forma, entre comillas, mal interpretada. Me estoy refiriendo al paisaje de la Grecia antigua del romanticismo del siglo XVIII, aunque este tema da para un análisis extenso dependiendo de la época que se quiere estudiar. Parto de lo que el historiador del mundo antiguo, Javier Gómez, denomina como el redescubrimiento e invención de Grecia. En breve contexto, después de casi 1000 años de edad oscura, y por esto me refiero a la Edad Media, en el que la vida estaba controlada por el feudalismo y el conocimiento por la Iglesia, en pleno Renacimiento, guiados por el nuevo arte floreciente y el redescubrimiento de las obras de viejos filósofos y dramaturgos griegos, y esto impulsado por una migración masiva de griegos que llegaron a Florencia y que luego se esparcirían por el resto de Europa, el entusiasmo por la Grecia antigua comenzó a acentuarse, y sumado a esto está la invención de la imprenta, que ayudó a la difusión de estas obras de ideas. Se hicieron también populares las peregrinaciones a Grecia, y Ciriaco de Ancona, precursor de la arqueología en Grecia, realizó dibujos de templos y monumentos que lastimosamente no han llegado hasta nuestros días, como el monumento a Filopapo o el templo de Apolo en Dídima. Además, también tuvo influencia el imperialismo británico y francés que querían trasladar el arte griego a sus países. Sin embargo, debo saltar en el tiempo hasta el siglo XVIII, cuando nace el romanticismo como opuesto a la ilustración, al dar más importancia a los sentimientos que a la razón. ¿Puede verse esta oposición en la subjetividad que radica en la construcción de un paisaje? Precisamente, aquí tenemos la creación del grupo de la Sociedad de Dilettanti, que tuvo una influencia destacada a la hora de conducir los gustos refinados de la época en la dirección del arte griego, dice Gómez. Esto fomentó, por ejemplo, la creación de la arqueología clásica y la financiación de personas como Stuart o Revet, que midieron los monumentos griegos, y de ahí se pasó a decir que la arquitectura griega era la suprema o sublime, y que Inglaterra la había adoptado. Vemos así que lo que estuvo olvidado 1000 años, luego recordado levemente, ahora se convertía en un paisaje histórico, si cabe decir, romantizado. En palabras de la época de Robert Wood, y también como acota Gómez, leer la Ilíada y la Odisea en los países donde Aquiles luchó, Ulises viajó y Homero cantó. Wood poseía los conocimientos suficientes y el talento necesario para leer la poesía homérica, reintegrándola dentro del paisaje actual, reconstruyendo así el camino iniciado por el propio poeta, que había extraído su inspiración de esta observación de la naturaleza y la sociedad circundantes. Todo este proceso se vio reflejado en 4 cosas: la arquitectura, la pintura, la poesía y la música, aunque la poesía no tendría auge hasta el siglo XIX, por personajes como Lord Byron, y en la música por Wagner, por ejemplo. Entonces, me quedo con la pintura y la arquitectura, que son 2 aspectos muy importantes que definieron la construcción del paisaje en Grecia y cómo ese imaginario tuvo influencia en una región ajena de la original y que marcó la forma de pensar de casi todo un siglo. Tenemos así, por ejemplo, el Palacio de Buckingham, que tiene su fachada exterior en parangón con el Partenón ateniense de Pericles. Es interesante ver que desde este sitio se gobernaba, se dirigía un país, y a esto sumadas frases como las de Winckelmann diciendo que la única forma de ser excelentes es imitar a los griegos. Se ve claramente la apropiación de un lugar que no fue del todo excelente como les gustaba creer hace siglos. Existe, por tanto, un conocimiento subjetivo, como menciona Julian Thomas, una experiencia ocasionada por los sentidos. Toda esta experiencia parte de aquellos grabados de visitantes que estuvieron en los templos antiguos de Grecia. Pues de hecho, como dato curioso, muchos de los precursores de esta invención de Grecia nunca conocieron las islas. Pero es que hay más, pues no solo el dicho palacio tenía la arquitectura griega, sino todos los demás centros importantes como el Museo Británico, la Galería Nacional. También en Estados Unidos tenemos el Capitolio o el Reichstag en Alemania. También diversas universidades como la de Arizona, por ejemplo. La influencia griega se ve en los sitios importantes porque reflejan la creencia de que eran el supremo ideal de la belleza, de la razón y la perfección moral y artística.
E incluso cuando salgo de mi propio país y me fijo en los edificios importantes, todos están formados de columnas dóricas, jónicas o corintias. Así, el paisaje se ve tremendamente marcado y la arquitectura pasa a formar parte de aquello que dice McFadden como un medio de acción. Es decir, no es tan solo un edificio, sino que indican movilidad y cómo la gente vivió su vida. La arquitectura aquí se entiende como práctica. Algo que me parece interesante es que aquí no existe el concepto de dwelling de Ingold, puesto que el paisaje no se produce de la acción de morar en un lugar o de habitar en él, y sin embargo, en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, el paisaje de la Grecia antigua era considerado como suyo, por la consideración de Grecia como la madre de la civilización occidental y como parte vital de su identidad. La idealización de Grecia antigua, transmutada en el paisaje, representa esa cuestión paisajista general que desea McFadden y del que son parte la arquitectura y la cultura material. Y esta idealización se vio también en las pinturas, que pueden considerarse la cultura material, producto de esta interacción de esferas donde actúa el paisaje y la arquitectura. Sin embargo, en este punto no me detendré tanto, porque tendré que hacer una revisión del nacimiento del movimiento estético del que surgen todas estas pinturas. Pero por tiempo lo dejaré para otra ocasión, así como la poesía y la música. Las imágenes que ven son producto de toda la dinámica que narré, y contribuyeron a formar ese imaginario de paisaje rural y apología de lo bucólico que Bruno David y Julian Thomas hacen una revisión remontándolo a los pintores holandeses del siglo XVI, y que de ahí surge el término alemán Landschaft, o paisaje en español, del que tanto se ha discutido hasta ahora. Pero lo interesante aquí, y por lo que creo que el concepto de paisaje ha cambiado, y ya lo mencioné arriba, es que se da un no dwelling que menciona Heidegger. Y creo que esto es más complejo, pues anuncia que el morar es una característica de la existencia humana. Dice que la vivienda es la condición para que los humanos experimenten cuando se encuentran en su casa. Pero entendiendo mejor la filosofía de Heidegger, el morar no es una cuestión física, sino existencial, puesto que la vivienda es una proyección del ser, o en sus palabras, del Dasein. Por lo tanto, la casa, que es necesaria para la experiencia humana, no es un objeto arquitectónico, sino el mundo en general y la experiencia sensorial que éste nos brinda. Esto explica la creación del paisaje histórico de la Grecia antigua, expresada en la pintura, bañada de mitología y parajes bucólicos, que, como dije, contribuyeron a formar parte de la idiosincrasia de una época en concreto y que ha calado de forma indirecta hasta nuestros días.